vamos. Seguimos con la clase 15 y tenemos que hablar de aspectos vectoriales o el aspecto vectorial de la velocidad angular. Ya sabemos cómo describir ángulo como posición angular, velocidad como derivada del ángulo respecto del tiempo y aceleración angular, velocidad angular, y aceleración angular como derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, usando escalares. El ángulo era un escalar. Así que hablar de omega como vector es hablar de algo nuevo. Al final la salida va a ser que omega como vector apunta como el eje de la rotación. Si la rotación es una circunferencia que se desarrolla en un plano, perpendicular al plano estaría el eje. Eso va a salir. ¿De dónde sale? Bueno, sale de usar una herramienta nueva. Una herramienta matemática que estaba en la práctica 1, que estaba hace mucho en la práctica 1, pero que quedó colgada ya porque no la usamos todavía. Entonces yo la voy a repasar hoy. Y lo que necesitamos hablar es de producto vectorial. ¿Qué es el producto vectorial? Borremos todo lo demás porque por ahora vamos con la herramienta. El producto vectorial es una cuenta que se hace entre vectores. Una cuenta de multiplicar entre vectores que da como resultado un vector. Y se define solamente en R3. O sea, en el plano. Perdón, en el espacio. Con X, Y y Z. En R3. Y es una cuenta que toma un vector, lo multiplica por otro vector. El símbolo de multiplicar es una cruz. El producto escalar era con un punto. El producto vectorial con una cruz. Hay quien lo hace con un angulito así también. Toma un vector, lo multiplica por otro vector y nos da como resultado un vector. A diferencia del producto escalar, en el momento de no mezclarlos, el producto escalar tomaba dos vectores y nos daba un número. Este toma dos vectores y nos da un vector. Así que es un producto distinto, nuevo, y tiene sus propiedades. Y lo cuento ahora porque sirve como herramienta, porque tiene propiedades interesantes para describir cosas que queremos describir. Que nos vienen bien para manejar el movimiento en el espacio, sobre todo. Entonces, para organizarnos. Hay dos formas de definir producto vectorial o de presentarlo. Está la forma algebraica. Yo la llamo forma algebraica, sería la forma en componentes. En componentes. Que, bueno, uno tiene el vector, tiene sus ejes para trabajar. Los ejes en R3 serán X, Y y Z. Los versores serán Y en el eje X, J en el eje Y y K en el eje Z. Y entonces un vector, vamos a dejarlo ya dibujadito por acá arriba, que me sirve. Un vector A tendrá sus componentes A sub X por el versor Y, más A sub Y por el versor J, más A sub Z por el versor K. O si quieren una terna ordenada de tres números, A X, A Y, A Z. Tiene tres componentes. Entonces hay una forma de definir el producto vectorial usando las componentes. Y hay una forma que es más geométrica. Vamos a poner forma geométrica. Que tiene más que ver con, cuánto miden los vectores de largo, que eso es geometría. Y para dónde apuntan, con qué ángulos, que eso es geometría. Y por suerte las dos formas son equivalentes. Si uno hace una presentación en componentes, puede deducir, implica, las propiedades geométricas. Y si uno hace una propiedad geométrica, puede deducir, implica para allá, la forma en componentes. Entonces, por suerte son equivalentes. Eso en la práctica nos dice, elegí la forma que más cómoda te quede. Total, es lo mismo. Y también nos dice, si sabes hacerlo en componentes, vas a aprender propiedades geométricas. Y si sabes hacerlo en geometría, vas a aprender cómo son las componentes. Ahora, a nivel presentación, uno tiene que decidir por dónde arrancar, ¿no? Entonces, yo armo la clase definiendo, empezando por este lado. O sea, voy a tomar esto como definición.
¿sí? Podría empezar con componentes o empezar con dibujitos. Digo, voy a empezar con componentes. ¿Ok? Y los dibujitos que son los más interesantes vienen después. Yo les había subido un apunte y ahora puse el link de vuelta en la unidad 5 a un texto que preparé sobre producto vectorial, ¿sí? Rebobínenlo. Eran los últimos problemas en la práctica 1. Si los dejaron colgados, los vuelven a mirar. Y ahora se lo aprenden bien porque lo vamos a usar enseguida. Entonces, parándonos ahí, ¿cuál es la definición? ¿Y qué vamos a sacar? La definición es, bueno, que yo quiero calcular un producto de un vector A por producto vectorial, producto cruz, a veces dicen por B. Y entonces necesito decir, bueno, tengo A, que ya lo dejé anotado, tengo B, que es otro vector en los mismos ejes, así que va a tener su componente X, B sub X por el versor Y, su componente Y, B sub Y por el versor J, y su componente Z, B sub Z por el versor K. Y entonces, el producto vectorial A por B, A cruz B. Si uno dice por, a veces después se confunde. Así que está bueno decir A cruz B. O A producto vectorial con B. Si se acuerdan que es el nuevo. Bueno, es un vector. Entonces resulta que tiene algo por el versor Y. O sea, este algo es la componente X del resultado. Más, y voy a hacer lugar porque es medio larguito. Más algo por el versor J. Más algo por el versor K. Y el algo que va acá adentro es la componente X del producto, el que va acá adentro es la componente Y del producto, y el que va acá adentro es la componente Z del producto. Y si tengo las tres componentes, voy y me dibujo el producto. ¿Qué es lo que va acá? Bueno, para calcular la componente X, importan las componentes Y y Z, medio cruzado. Para calcular la componente X del resultado, importan la Y y la Z de estos dos. Y es A sub Y por B sub Z menos A sub Z por B sub I. Rarito, a alguien se le ocurrió definir esto, pero funciona bárbaro por las propiedades que tiene. Para definir la componente Y del resultado, la que va con el versor J, juegan las componentes X y Z. A sub Z por B sub X menos A sub X por B sub Z. Y para definir la componente Z del resultado, juegan las X e Y. Es A sub X por B sub Y menos A sub Y por B sub X. O sea, se los conté así como para tener una pista de dónde van las letras, porque al final es un rompecabezas de letras, pero es así. Y hay cosas que van con más y cosas que van con menos. El que está acostumbrado a trabajar con determinantes de 3×3 en algún otro lugar, de álgebra, resulta que hay una forma de anotar esto diciendo que A por B resulta ser, esto que está escrito acá, no es nuevo, resulta poder recordarse o anotarse como el desarrollo de un determinante de una matriz de 3×3 que tiene en el primer renglón I, J y K, en el segundo renglón AX, B, AI, AZ, y en el tercer renglón BX, BY, BZ. ¿Qué es esto? No sé, bueno, preguntan en la práctica, pero lo que sí es que es más fácil de recordar, ¿no? Porque está todo ordenadito. Los versores, las componentes de A, las componentes de B. Y esto que es un determinante de una matriz de 3×3, tiene un desarrollo, hay dos formas de hacerlo. Quien recuerda la regla de Sarrus, sabe que tiene que hacer este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, todas las diagonales así, menos este por este por este, este por este por este, y este por este por este, que son las diagonales así. Y cuando digo diagonales digo, si vengo este por este tengo que seguir, vuelvo por otro lado. No lo expliqué, lo comenté por si se lo acuerdan nomás, ¿ok? Y otra forma de desarrollarlo es recorriendo una fila y diciendo, voy a multiplicar y por, tipo tacho así, el determinante de esto que es de 2 por 2, que es este por este menos este por este. Menos J, tacho, este por este menos este por este. Más K, tacho, este por este menos este por este. Todo ese lío que dije es esto, nada más. Así que se acuerdan del que quieren y este está transparente. Qué raro todo esto diciendo. Si tenés dos vectores tenés componentes. Eso no es raro. Si haces esta cuenta, que te la aprendés, tenés tres componentes, es un resultado. Es un vector como resultado. No es tan raro. Pero hay que acordarse que a alguien se le ocurrió dibujar todo esto.
Y eso es la forma de calcular en componentes. Y podemos hacer un ejemplo con el versor I por el versor J y no me da el tiempo ahora. En el apunte puse, si multiplico, si A es el versor I y B es el versor J, y pongo ceros y unos, ¿no? Porque si el versor I es 1, 0, 0, 0, 1, 0, y hago la cuenta, y resulta que I por J es igual a K. Resulta que si multiplico dos vectores, lo dejo como ejemplo, lo hacen ustedes. Si el primer vector A es directamente el versor I, y lo multiplico, elijo como B para hacer un ejemplo, el versor J, hago la cuenta, la hago, y termina dándome el versor K. Con lo cual uno pesca ya algunas cosas en un ejemplo. Y fíjense, si multiplico vectores en el plano X, Y, el resultado me dio en el eje Z. Me saca del plano. El resultado este me saca del plano. Y J viene en un plano y el resultado en otro. O sea, fuera del plano, perpendicular al plano. Entonces, es un ejemplo de que esto hay que pensarlo sí o sí en 3 dimensiones. No se puede hacer una explicación de esto en el plano XY. Agarro algo en X, agarro algo en Y y el resultado ya me sale en Z. Es bien 3D. Por eso hay que prestarle atención y fijar la vista y imaginarse los dibujos, hacerlos en el aire, representarse, porque necesitamos pensar en 3D para seguir adelante con esto. Bien, entonces, hay una cuenta para hacer. Hay una cuenta para hacer y ya la dije. Ahora, cuando hacemos esa cuenta, ¿qué cosas salen? Esta cuenta, ya está. ¿Qué cosas salen? Propiedades importantes. Importantes para la aplicación que vamos a hacer. Si uno hace el producto de A por B, no le da lo mismo, o sea, es distinto que si hace B por A. El producto no es conmutativo. Si repasan la definición y hacen A por B, les da una cosa, así simbólicamente, con letras, y hacen B por A, y le aparece todo, los que estaban con más aparecen con menos, los que estaban con menos aparecen con más. Le aparece todo cambiado de signo. Entonces, lo que uno aprende mirando eso, es que el producto de B por A es menos el de A por B. Por la primera cosa que les digo que no son iguales, A por B y B por A, se dice que el producto no es conmutativo. Ahora, por la segunda cosa, de que si los doy vuelta aparece un cambio de signo, se dice que el producto es anticonmutativo. Anticonmutativo. Si decido dar vuelta el orden de los factores, me tengo que poner un signo menos porque el resultado cambia de signo. Y que cambia de signo geométricamente significa que da el vector opuesto. Son vectores. Cambio de signo significa el que apunta al revés. Así que si A por B apuntaba así, B por A apunta así. Cuidado cuando manipulan porque uno está acostumbrado a hacer conmutaciones como hace con números y acá no se puede. Y por otro lado hay propiedades de distributiva. Si uno hace A más B, o sea suma primero y el resultado lo multiplica como vimos así raro con C, esto le da lo mismo que si hace A por C y a eso le suma B por C, o sea se puede distribuir el C. Y igual se puede distribuir un factor que esté adelante. Lo que no se puede hacer es, si dice A por C, tengo que poner A por C y no puedo poner C por A. Hay que mantener el orden en que aparecen al distribuir. Bien. Eso funciona y con eso se pueden hacer unas cuantas cuentas. Ahora, propiedades geométricas. La que más me interesa. Se me está gastando la fibra negra. Vamos a ver si con esta azul andamos. Estas las borraría incluso, porque son algebraicas, son de hacer cuentas, que tienen que tener en cuenta para hacer cuentas. Pero para mirar el resultado, propiedades geométricas, me resulta súper importante que el módulo del resultado de A por B resulta que siempre es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo, digamos phi, que forman cuando los dibujo con el mismo origen. ¿A qué se refiere este ángulo entonces? A que si yo tengo un A y lo dibujo en el espacio porque son 3D en general, y tengo un B y lo dibujo, y bueno, si no son paralelos, lo dibujo con el mismo origen, Si no son paralelos, abren un ángulo, y si abren un ángulo, ese ángulo lo puedo pensar en un plano, o sea, voy con una hoja y se la apoyo a los dos, y ese ángulo está en un plano, y ese ángulo lo llamé phi.
Bueno, A por B tiene como módulo el módulo de A por el módulo de B por el seno de phi. Con lo cual, uno observa ya. Bueno, si esto llega a dar 0, significa que el resultado es 0. O sea, si el módulo es 0, es que el vector es 0. Entonces, si A llega a ser el vector nulo, A por B, o sea, 0 por B, siempre da 0. 0 vector. Si B llega a ser nulo, digo porque el módulo de A sería 0, y chao, no me quedó nada. Si B llega a ser nulo, o sea, el segundo factor es nulo, tendríamos una cuenta tipo A por 0, el segundo es nulo, el módulo es 0, y ya, no me quedó nada. Entonces el vector nulo. Pero, otras cosas. Si A es paralelo a B, tendremos el seno de 0 y el producto da 0. ¿Por qué este renglón? Porque el seno de 0 es igual a 0. Eso lo encuentran en la calculadora, en el curso de trigonometría. Y entonces, mirá, A y B apuntan igual. ¿Cuánto vale el ángulo? 0. El seno de 0 vale 0. Y entonces acá me da 0. Y si el módulo resultado es 0, es el vector nulo. A y B paralelos dan producto 0. Si son lo que decimos en física antiparalelos. Digo, le decía matemático y antiparalelo no le gusta. Pero antiparalelo es formando 180 grados para nosotros. Están en la misma línea, son colineales. Opuestos. Misma dirección y sentidos opuestos. Resulta que el seno de 180 grados también es 0. Entonces, paralelos sea para el mismo lado, por el mismo sentido, u opuestos, el producto da 0. Y si no, bueno, son todos los casos donde da 0. Pero entonces, si A y B no son paralelos y no son 0, son no nulos, bueno, son no nulos, lo digo, y no son paralelos. Diría, no son paralelos. O sea, se forma un ángulo, como dice ahí, que no es 0. Entonces, A por B no es 0. No es 0. Y si no es 0, puede ser para dónde apunta. Rebobino. Todos estos casos que son 0, no tiene sentido decir para dónde apunta el resultado, simplemente es 0. Ahora, cuando no es 0, digo para dónde apunta. Y resulta que es perpendicular a cada factor. Es perpendicular a A y también es perpendicular a B. Y esto es fundamental para entender para dónde apunta el producto vectorial. En el espacio, tengo el vector A en rojo, el B en azul. A y B en el espacio, cualquier orientación que los ponga, definen un plano. O sea, los puedo apoyar en un papel y definen el plano del papel. Sobre ese plano yo puedo, define el plano. Y ese plano tiene una única dirección perpendicular. O sea, A y B, formando un ángulo no 180, no 0, abierto. 90, 60, 120, lo que sea. Definen un plano. Y ese plano tiene una dirección perpendicular. En esa dirección está el resultado. O sea, el producto vectorial de estos dos fibrones que estoy poniendo acá, vamos a poner así, o bien apunta para este lado perpendicular, o bien apunta para este lado. Digo, vamos a poner así. La perpendicular puede ser para un lado o para el otro. Entonces, esto da la dirección, pero no da todavía el sentido. ¿Sí? El producto vectorial es para arriba, así, o es para abajo. ¿Sí se vio? ¿Perpendicular para acá o perpendicular para acá? Bueno, eso falta todavía. Sabemos que es perpendicular y no necesitamos decir... Bueno, lo que nos falta decir es el sentido nada más. No es averiguar el ángulo. La dirección ya la sabemos. Falta el sentido. Y el sentido lo da la regla de la mano derecha. Quiero dejar todo dibujado acá. No, mejor voy a borrar un poquito. Ya estoy.
vamos a concentrar nada más en cuando no es 0. Entonces, resulta que esto funciona siempre y nos permite saber el módulo de el resultado. Y le voy a agregar que si A por B, cuando lo hacemos, nos da distinto de 0, entonces la dirección del producto A por B es perpendicular tanto a A como a B, o al plano que determinan A y B. Vamos a poner perpendicular al plano donde están, donde viven, donde se dibujan o determinan, al plano de A y B, de los dos factores. Me estoy refiriendo, insisto, a este dibujo A, B y el plano donde están, pero que no está siempre en el pizarrón, puede estar inclinado para cualquier lugar. O sea, están en distintos planos del espacio. Entonces, perpendicular a esto están A y B. A ver si nos animamos a hacer un dibujito tipo 3D. Son más difíciles, pero tipo 3D sería: si en este plano hay un vector A y un vector B, entonces el vector C, el vector producto va a estar en la dirección perpendicular. Me falta así para arriba o para abajo. Está medio clarito, pero vamos eligiendo fibra. Dibujé como un plano, como una ventanita ahí, y tengo dos vectores en el plano. El producto es perpendicular al plano. Falta decir, ¿para arriba o para abajo en este dibujo? Para un lado o para el otro. Y entonces, falta decir el sentido. Y el sentido, lo dejamos anotado, lo sacamos de la regla de la mano derecha. Hay que hacerlo con la mano. Y con la mano derecha, no con la izquierda. Porque si no nos da al revés. Las dos manos que tenemos son como simétricas. Una está como reflejada respecto a la otra. Entonces dan cosas al revés, es lo que les voy a contar acá. Con la mano derecha. Menos mal que no salió espejado como la clase pasada, porque si no me arruinaba todo esto. En la grabación. Con la mano derecha uno tiene que hacer una maniobra que es: los dedos extendidos los acomoda en la dirección de A. O sea, se busca algún lugar, se acomoda y ponen los... estoy calculando A por B. En la dirección de A es en la dirección del primero. En la dirección del primero. Acá sería así. Y extendidos así, puede ser todavía girar el pulgar, ¿no? O sea, tengo esta dirección, pero entonces como un eje puedo girar el pulgar. Tengo que acomodar la mano, ¿para qué? Para que al cerrar los dedos extendidos desde A hasta B, acá sería desde A hasta B, del larguito así, entonces me queda el pulgar no en cualquier dirección. Si yo me acomodo para girar A sobre B, el pulgar me queda acomodado. Bueno, para donde queda acomodado el pulgar es la dirección y sentido del producto. O sea, A por B en este dibujo, mano derecha, apunta para arriba. A por B apunta para arriba. En este dibujo. Y en general es la mano derecha. Entonces, si yo tengo... Vamos a hacer de vuelta en el aire. Este vector rojo por este verde. Tengo que acomodar la mano así como el rojo. Podría acomodarla así también. Pero así no vale. ¿Por qué? Porque si cierro, no encuentro el verde. Cierro en la dirección más corta. En el ángulo hasta 180 grados. Entonces, acomodo así. Cuando cierro, voy del rojo al verde. Del rojo al verde. ¿Cómo quedó el pulgar con este movimiento? Para acá. Entonces el producto vectorial de este por este apunta para acá. Hoy era una fibra negra. El resultado era o para acá o para allá. Bueno, para este lado. Que es difícil de ver en la filmación y en el dibujo y en todos lados. Pero bueno, A por B perpendicular. Y para el lado que dice, la regla de la mano derecha cuando cierro A sobre B. El primero sobre el segundo. Si hiciera B por A,
tendré que cerrar el verde sobre el rojo y tendré que poner la mano justo al revés. Y daré el pulgar para abajo. Que es lo que teníamos, ¿no? Que A por B y B por A apuntan opuesto. Bien. Me siguen eso, lo rebobinan, lo conversan con los docentes hasta que se convencen. Ustedes, si pueden dibujar un A en el espacio y un B en el espacio y no son paralelos, entonces pueden hacer la mano derecha para dónde va el producto. Entonces, de la definición en componentes que había hace un rato, hay una serie de propiedades de las cuales las que más me interesan es dibujarlo. ¿Quién es el módulo de A por B? Mira, depende de los módulos, depende del ángulo. ¿Cuándo es máximo el módulo, esta cuenta? Cuando el seno lo más que puede valer es 1. ¿Y cuando el seno vale 1? Cuando el ángulo es de 90 grados. Cuando el ángulo es de 90 grados, el seno vale 1 y el producto vectorial es directamente módulo de A por módulo de B. Si están más cerraditos, módulo de A por módulo de B por un número menor que 1, ya se achica. Y si es de más de 90 grados, el seno del segundo cuadrante es positivo y se vuelve a achicar. O sea, el seno vale desde 0 acá, va creciendo hasta 1 y va decreciendo de vuelta hasta 0. Entonces, el producto vectorial da 2A y B, y bueno, el módulo de A al módulo de B, y achicado si estamos acá, pleno, máximo estamos acá, achicado de vuelta estamos acá, nulo si terminamos antiparalelo y nulo si paralelos. Bien. Eso en cuanto al módulo, y esto en cuanto a la dirección de sentido, que ya quedó dibujado. Entonces, producto vectorial se lo tienen que imaginar. Calcular cuando hace falta, imaginar cuando hace falta. Y poder relacionar las dos cosas. Creo que lo que más vamos a manejar es la parte geométrica. Apréndansela bien. Y la parte algebraica, si un día se olvidan, bueno, abren el apunte y está copiada ahí. Pero esto hay que visualizarlo. Tiene que estar ahí para imaginárselo. Y bueno, ahí hay más propiedades. Y una interesante es que dos vectores no nulos son paralelos si solo si el producto vectorial da 0. Porque ¿qué sería esto? Lo mismo que dijimos recién. Lo digo más despacito. Dos vectores no nulos. Cada uno tiene su dirección y sentido. La única posibilidad, si son paralelos, es así que el producto vectorial da 0. O así que el producto vectorial da 0. Si no son paralelos, el producto vectorial no da 0. Entonces, que el producto vectorial dé 0 es una caracterización de paralelos. Yo agarro las componentes, esa parte de primera. No sé si son paralelos por ahí, porque no los puedo dibujar. Pero me hago el producto vectorial y me da 0. Digo, entonces descubro que son paralelos. Es un sí, solo sí. Si el producto vectorial me da 0, estoy seguro que son paralelos. Criterio de paralelismo. Bien. De la misma manera que el criterio de perpendicularidad era que el producto escalar de 0. ¿Se acuerdan? El de paralelismo es que el producto vectorial de 0. Y entonces, con esa herramienta recién adquirida y todavía la tienen que masticar, imaginársela, vamos a hacer la aplicación a ángulo y velocidad. Entonces, la primera afirmación es que el diferencial de ángulo, ¿a qué llamo diferencial de ángulo? Estoy hablando de, volvemos a nuestro tema. Vamos a decir, un movimiento circular con centro en un punto O, trayectoria circular, y de golpe paso de esta dirección, de esta posición R, a girar un poquito. Y ese poquito lo llamo diferencial de ángulo, que normalmente se transcurre en un diferencial de tiempo. ¿Se acuerdan todo lo que venimos haciendo con diferenciales? Es, si dejamos pasar poquito tiempo, poquito desplazamiento. Y en términos angulares, un diferencial de ángulo es un ángulo chiquito, que corresponde a que la partícula viajó así. O sea, la partícula pasó de acá a acá. Entonces, así flechita es un diferencial de R, diferencial de posición. Y así como ángulo, es un diferencial de ángulo. Para que no quede muy chiquitito encerrado ahí, diferencial de ángulo. Entonces, resulta que el ángulo infinitesimal, el ángulo recorrido en un tiempo infinitesimal, se puede escribir como un vector. Entonces, un ángulo infinitesimal se anota diferencial de teta
con un vector y se le da interpretación vectorial. Se anota así y tiene interpretación vectorial. ¿Qué quiere decir? Es el mismo ángulo que dibujamos como un escalar y lo reinterpretamos como un vector. La interpretación vectorial responde a la siguiente cuenta. ¿Se acuerdan que el módulo diferencial de R, que es el arco, es igual al módulo del radio por diferencial de ángulo? Estoy diciendo en radianes, el arco es radio por ángulo. Radio por ángulo. Y en este dibujo de movimiento circular, porque esto después se generaliza, así que guárdenlo. El movimiento circular, ¿cómo es el diferencial de R con respecto a R en dirección y sentido? Bueno, son perpendiculares, porque R es bien radial y el diferencial de R como la velocidad es bien tangencial. Digo, esto es una circunferencia, esto es un pedacito y la dirección tangencial es perpendicular al radio. Siempre, por dibujo de circunferencia. No siempre, sino siempre que tengamos un movimiento circular. Por definición de circunferencia, de R es perpendicular a R. Entonces, si uno hace la cuenta, voy a hacer esta. Producto vectorial de R por diferencial de R, producto vectorial que vimos recién, le salen varias cosas. Le sale, primero, que el módulo de la cuenta es el módulo de R por el módulo de diferencial de R por el seno del ángulo que forman, que es de 90 grados. Para hacer la primera vez que lo cuento, tendría que hacer este dibujito. Copiar de acá. El R lo copio y el diferencial de R que estaba acá lo copio acá. Nada más que para dibujarlos con el mismo origen y entonces ver que son perpendiculares y que el ángulo de 90 grados es el que va en esta fórmula. Y el seno de 90 grados vale 1. Entonces, el módulo de este producto vectorial es el módulo de R. Bueno, y el módulo de R es el radio de la circunferencia. Me ahorro un renglón. El módulo de R es el radio de la circunferencia, R mayúscula. Y el arco resulta ser el radio por el diferencial de ángulo. Por definición de radianes, ¿no? Medida en radianes será arco sobre radio. Lo paso multiplicando y tengo que esto es R diferencial de teta. Entonces tengo R por acá y otro R diferencial de teta. Hay una fórmula muy prolija para decir que el módulo de este producto escalar es R cuadrado radio de circunferencia por diferencial de ángulo. O sea que el diferencial de ángulo se podría despejar como este producto vectorial dividido R cuadrado. Dicho de otra manera, el diferencial de ángulo, todavía como escalar, porque no le puse flechita, estoy hablando de módulos, se puede escribir como 1 sobre R cuadrado de la circunferencia por el módulo de R cruz diferencial de R. Hasta ahí vamos con dibujito de ángulo y definición de radianes. Todo escalar. La imaginación, la interpretación es, ¿y qué pasa si no ponemos módulo? ¿Qué pasa si no ponemos módulo? Y bueno, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? Esto es lo que está acá. La pregunta es ¿qué quedaría si hacemos R cruz diferencial de R? Y bueno, nos quedaría una cosa cuyo módulo, y 1 sobre R cuadrado. Entonces 1 sobre R cuadrado de radio de circunferencia, ¿no? Estoy copiando esta. 1 sobre R cuadrado y esto sin módulo. Pregunta, es una propuesta. ¿Qué tendríamos? Bueno, el módulo de esto es el ángulo girado. Ya lo hicimos. O sea que está bueno para representar el ángulo. Y la dirección y sentido, regla de la mano derecha. R por diferencial de R me da perpendicular a la circunferencia. O sea, esto es un vector perpendicular a la circunferencia. Y perpendicular para adentro o para afuera en el dibujo. Y mira, depende de si gira para acá, R por diferencial de R da por un lado, y si gira para el otro lado,
sería R por definición de R, sería para adentro. A ver si me salió eso, no tapé. Si tenemos esta posición radio y el diferencial de R gira para este lado, velocidad angular sería antihoraria o positiva, significa como flechita para afuera. Y si girara así, R, diferencial de R, y hago la mano derecha, me dice que un giro horario, negativo como decimos siempre, sería hacia adentro. Entonces, el sentido de giro, en lugar de decirse horario o antihorario, se dice hacia adentro o hacia afuera del plano. Y eso es mucho más poderoso que horario o antihorario, porque al final dependía de si el reloj lo doy vuelta. En cambio acá, tengo el plano en movimiento, y no solo el pizarrón, cualquier plano en el espacio, y cuando hago veo el plano en el espacio, y digo, la dirección de giro es perpendicular, para un lado o para el otro. Y significa dar vuelta así o dar vuelta así. Y me independicé del reloj. Entonces, a esto se lo llama diferencial de teta en ángulo. Diferencial de teta como ángulo infinitesimal vectorial. Ángulo infinitesimal vectorial. Tiene como módulo el ángulo girado, buenísimo en radianes. Y como dirección, el eje de rotación, la dirección perpendicular al plano de rotación. Y como sentido en ese eje, me sirve para decir si gira para un lado o para el otro. Entonces, tener el diferencial de teta y saber para dónde apunta, me dice el eje de rotación y me dice el sentido de rotación. Bien. Y a partir de eso, estoy mirando el reloj y esto, bueno, está escrito, le subí un apunte también que se llama algo así como aspecto vectorial. A ver cómo se llama. Sí, movimiento circular en el espacio le puse. El movimiento circular visto en general, no en el pizarrón, sino en cualquier plano del espacio. Resulta que tenemos un ángulo girado y permiso, todavía quiero escribir lo mismo pero al revés, para guardarlo como definición. 1 sobre R cuadrado por R, que es la posición de siempre, de la primera clase, por diferencial de R, que es el recorrido, el desplazamiento de siempre, de la primera clase. Entonces borré acá y es eso. Y eso permite hacer muchas cosas más. Os dejo un dibujito de que si algo está girando para este lado, sería velocidad angular así, sería diferencial de teta así, pinchando el plano. Ahora, ¿qué es la velocidad angular? Velocidad angular como vector sería el diferencial de ángulo girado dividido el tiempo transcurrido. Definición de velocidades. Recorrido sobre tiempo. Recorrido angular dividido tiempo transcurrido. Y si el diferencial de teta lo ponemos así, o sea, como acabamos de definir, esto es 1 sobre R cuadrado, radio de la circunferencia, por R, por, y voy a hacer la división acá, diferencial de R sobre diferencial de tiempo. Y esto lo leo, hice un poco de trampa, pero es la derivada de R respecto del tiempo, la idea de velocidad vectorial. Entonces la velocidad angular tiene una fórmula sencillita de 1 sobre radio de la circunferencia al cuadrado por posición por velocidad. Sencillita, digo, es un producto vectorial, hay que verlo, pero involucra elementos básicos. O sea, involucra la posición que dibujamos hace mucho, la velocidad que dibujamos hace mucho, el lado vectorial o cartesiano, lo relaciona con el lado angular. Y no solo en el plano, sino en cualquier dirección del espacio. Digo, yo puedo tener algo girando, dando una vuelta así inclinada, un disco inclinado, y está bien definido la posición R respecto del centro, y está bien definido el diferencial de R cuando gira, para el lado que gira. Entonces, en el espacio puedo hacer esta cuenta y me da una velocidad angular, que es perpendicular, insisto, él está girando sobre este plano, dando una vuelta así, o sea, el centro acá y la puntita acá. R y diferencial de R me definen esta dirección. Y la velocidad angular es un vector perpendicular al plano. O sea, que si conozco el vector, vengo y pongo el plano y me doy cuenta en qué plano está la circunferencia. Pongo el vector como me lo dicen, donde sea, y vengo y planto el plano. El vector sirve para orientar al plano. Y orientar al plano dice cuál es la trayectoria, y está mucho más general que cuando
que cuando lo hicimos solamente en el plano XY. Bien, ahora, por supuesto que la posición depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo, y entonces la velocidad angular depende del tiempo, y todo eso sale limpio acá. Lo voy a hacer, lo pongo como un renglón más, pero lo único que hago es agregar la dependencia temporal. RDT por BDT. Y uno puede, se me va el tiempo, déjeme un cachito, uno puede dar vuelta a estas cosas diciendo, mira, con todo esto que tengo R, diferencial de teta dividido diferencial de t me dio omega, así que en la misma dirección apunta omega, velocidad angular. Y diferencial de R dividido diferencial de t me dio velocidad, velocidad tangencial, velocidad. Resulta que son todas perpendiculares. Esta es perpendicular a esta, y esta es perpendicular a las otras dos. O sea, R, B y omega son perpendiculares. Entonces, uno puede armar que la velocidad vectorial que apunta para aquel lado es omega por R. Yo lo tiro como propuesta y lo analizamos. Y eso funciona siempre. ¿Cómo es? Miremos el módulo. El módulo de este lado es el módulo de omega por el módulo de R, que es el radio de la circunferencia, por el seno de 90 grados. Porque R y omega son perpendiculares. O sea, me da omega por R, que es el módulo de la velocidad que conocíamos de la clase pasada. Velocidad tangencial es omega por R. Así que en módulo vamos bien. Y en dirección y sentido, y regla de la mano derecha, omega por R me da para adentro. A ver, me quedo... Será como mirar ese dibujo y decir omega para arriba, R para allá, me quedó para adentro. O sea, esta cuenta reproduce bien dirección, módulo, dirección y sentido de la velocidad. Jugar con estas cosas que hice primero de ángulos vectoriales permite esta fórmula que es súper útil. Porque si tenemos componente con movimiento angular, nos sale de una como es el movimiento vectorial. Y de ahí, lo leen en el apunte, no lo vamos a hacer mayormente, pero está bueno verlo, qué poderoso que es este lenguaje. De ahí uno puede hacer la derivada de la velocidad, puede calcular la aceleración. La aceleración común, vectorial, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo desde hace muchas clases, nada nuevo. Pero si la velocidad la podemos escribir así, tenemos la derivada de un producto vectorial. Y se hace como derivada de un producto. La derivada del primero, derivada de omega respecto del tiempo, se llama alfa, vector. Por R sin derivar, más omega por la derivada de R respecto al tiempo. Y la derivada de R respecto al tiempo, que es la velocidad, se puede escribir otra vez como omega por R. Entonces esto es aceleración angular por R más velocidad angular, producto vectorial, velocidad. Pero velocidad la reemplazo de vuelta como omega por R. Y tengo un doble producto vectorial y hay que ver propiedades, que las dejé escritas en los apuntes, y esto resulta ser omega cuadrado por R menos otras cosas. Se desarma todo y resulta que tenemos la aceleración como vector. ¿Por qué me interesa? Porque es la de la segunda ley de Newton. Esa es la verdadera aceleración, la segunda ley de Newton. Se puede escribir en términos de aceleración angular vectorial y velocidad angular vectorial. Y eso es súper general, o sea, no restringido a trabajar en un plano XY, sino en cualquier circunferencia que pase, cualquier vuelta que pase en el espacio. Entonces, esto queda planteado acá como final. No se usa en la práctica 5. En la práctica 5 les preguntan para dónde apunta la velocidad angular. Que se imaginen el dibujo aquel. Pero permite hacer más desarrollos que vamos a hacer más adelante. Lo voy a recuperar cuando lo usemos. Bueno, listo por hoy. Pídanle disculpas a Arles que los retuve en la práctica y cerramos la clase. Y nos vemos el lunes.